Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología y paleontología política, zoología política también y medicina forense también, porque ha quedado tanto cadáver politiquero que ya la morgue no se da abasto. Pero igual, podemos decir de que murieron cada uno de esos cadáveres políticos. Bienvenidos al programa número 213 de Fuera de Orden. Les saluda como siempre Daniel Lara Farías. Hoy, miércoles 13 de mayo. Hay gente que no le gusta el número 13. Hay gente que siente que el número 13 es un número de mal agüero. Pero pareciera que nosotros en Venezuela estamos en un permanente mal agüero, que es difícil sacudírselo. Pero bueno. Gracias a todos mis suscriptores en Patreon, a los que ya se han suscrito y a los que se siguen suscribiendo. Patreon.com/delaraf, Patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos. Vienen más contenidos, vienen unas cosas muy buenas. Y por ahí vienen, creo que deben estar publicadas ya el día de hoy. Bueno, para los que están en Europa, mañana. Para los que están en uso horario América, hoy, las infidencias. Así que gracias a todos por sus suscripciones en Patreon y seguimos trabajando haciendo contenidos para todos. Bien, hay unos grandes damnificados en toda esta situación y son los hombres de armas y sus familias. El día de ayer leíamos acá una carta enviada por soldados, por militares venezolanos, de los que se salvaron, de los que no se montaron en las lanchas de la famosa Operación Gedeón. Y por supuesto los comentarios que hemos recibido han sido disímiles. Quienes no lo han visto, vayan y véanlo y escuchen las palabras de estos militares. Pero resulta ser que si hacemos una revisión de todo cuanto ha ocurrido, nos damos cuenta de algo que pareciera que es invariable en la historia de Venezuela, sobre todo durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, que es el tema de unos políticos buscándose el apoyo militar para tomar el poder, fracasan en la toma del poder, los políticos en la gran mayoría quedan limpios de polvo y paja y los militares quedan presos, muertos, exiliados, degradados, pierden su carrera, pierden su familia, algunos pierden hasta la vida. Y los políticos después ni se acuerdan de ellos. Sobran militares, porque hay que decirlo, ha habido militares dispuestos. Sobran militares y a la hora de la chiquita, ¿dónde están los políticos? Yo creo que es necesario revisar algunas cosas. Durante todos estos años se le ha exigido a los militares. ¿Qué se hacía desde en el año 2000, en 99? Cuando Chávez empezó a imponer a trocha y mocha sus ideas y sus proyectos de enclaustramiento de la sociedad por parte de su poder. Se decía, bueno, ¿y los militares van a permitir eso? Después se le decía, ¿hasta cuándo van a permitir los militares eso? Después se les exigía a los militares abiertamente que intervinieran. Se les llamaba cobardes por no intervenir. Y lanzaban ropa interior femenina a los cuarteles. Se les pedía que intervinieran. Intervinieron en el año 2002 y ¿qué pasó? Después que los militares hicieron el trabajo y sacaron a Chávez de Miraflores, los políticos se volvieron locos. Y al volverse locos, terminó pasando lo que pasó. Regresó Chávez al poder. Después siguieron en eso. Si nos ponemos a contar los nombres de los militares que han quedado durante todo este tiempo, que han perdido la carrera que se forjaron, intentando sacar al chavismo del poder, siendo traicionados por políticos,
La lista no termina hoy. Pero vamos a echar esta historia de atrás para adelante. Vamos a recordar cómo Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, le pidió a los militares ponerse de su lado, reconocerlo a él como presidente de Venezuela y desconocer a Nicolás Maduro. Hizo ese llamado y hubo militares que atendieron ese llamado. A las pruebas nos remitimos. Ingeniero Juan Guaidó, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ordene mi comandante en jefe. Mayor, felicitaciones por ponerse al lado de la Constitución, de su pueblo. Entiendo las motivaciones de ustedes, tenientes, sargentos. Su motivación es la del pueblo de Venezuela. Proteger a nuestra gente, a nuestras familias que entren en unidad, es la libertad de nuestro país, el legado de Bolívar, Sucre, Páez. Ustedes están haciendo lo correcto. Y el mensaje importante de la familia militar es el momento, es ahora. La garantía de amnistía y garantías es un hecho. Es la Constitución la que protege. Es los derechos humanos lo que protege. Es la comunidad internacional la que tiene nuestro respaldo también, y lo que ustedes están acogiendo. Pónganse al lado correcto, ministerios, protejan al pueblo de Venezuela que está en este momento masacrado por colectivos. Es la ayuda a nuestros familiares. Dios bendiga a nuestros soldados, Dios bendiga a la familia militar. Vamos hacia adelante. Hubo, después de esa puesta a las órdenes de Juan Guaidó, como reconociéndolo como presidente encargado, hubo más acciones. No de altos oficiales, de oficiales subalternos con los suficientes arrestos, la suficiente, valentía para realizar acciones como entrar a Venezuela y asaltar comandos en manos de la tiranía del Estado Bolívar y hacerse con armas para ir haciendo acopio de armas para acciones posteriores. Eso fue la llamada Operación Aurora. Para quienes se les olvidó, aquí la tienen. Pueblo de Venezuela, quien les habla, primer teniente Josué Hidalgo, en compañía del teniente Franklin Caldera y el teniente Russo Cárdenas. Nosotros, efectivos militares de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional, nos dirigimos a la nación. Hoy, 28 de diciembre del 2019, nos encontramos en la República de Venezuela, oficiales, tropas profesionales y tropas alistadas en el Estado Bolívar, con el objetivo fundamental de cumplir con nuestro deber, amparado en los artículos 333 y 350 de nuestra Constitución, que nos autoriza en nuestra condición profesional a hacer uso de la fuerza en tierra venezolana, para defender y hacer respetar nuestra Carta Magna, de quienes hoy tienen secuestrados los poderes públicos de la nación, mediante el engaño y manipulación del pueblo y sus leyes, menoscabando sus derechos constitucionales. Es preciso considerar que esta acción militar está ausente de cualquier participación política nacional e internacional, apegándonos a nuestro juramento de defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida si fuese necesario. Venezuela pasa por momentos difíciles, siendo los políticos los únicos responsables de estos hechos, sumiendo al pueblo en la miseria, para que solo un reducido grupo se enriquezca a costa del ciudadano común. Compañeros de armas, no queremos enfrentarnos a ustedes, y es por eso que tomamos la decisión de retirarnos del enfrentamiento que se efectuó en la alcabala de la Guardia Nacional la madrugada del 22 de diciembre, luego de haber efectuado la operación Huaypacá, o en su defecto operación Aurora, a pesar de superarlos en número y poder de fuego. Cabe destacar que esta fue una operación limpia, es decir, no hubo baja de ningún funcionario activo. Hago mención de esto por las declaraciones del régimen, en el cual manifiesta el fallecimiento de un cabo primero, del cual ustedes son los responsables, y de esto tenemos pruebas, la cual revelaremos por los medios de comunicación. Es importante resaltar que las acusaciones del régimen, basándose en supuestas investigaciones, donde manifiestan que tomamos las armas para crear falso positivo sobre los entrenamientos en bases paramilitares colombianas, la ayuda de gobiernos extranjeros y personas civiles, es totalmente falso. De lo contrario, no se hubiese logrado el éxito de la extracción de las armas que serán utilizadas para la protección del pueblo, porque será la central pueblo indígena Pemón, al que ustedes han maltratado y han usurpado su tierra para la explotación del oro, quienes en conjunto con nosotros, la Fuerza Armada Nacional, daremos a Venezuela la libertad que necesita. Pero vamos a echar un poquito más atrás. En el año 2014, abiertamente, el Partido Voluntad Popular, dirigido por Leopoldo, empezó a copiar gente. Empezó a copiar gente a su alrededor
Y lo que hizo fue un llamado abierto a la insurrección. Un llamado abierto a la insurrección. No solamente hace un llamado abierto a la insurrección, sino que se rodea de gente muy particular. Gente que en aquel entonces probablemente sus rostros no significaban mucho. Pero cuando vemos de adelante, cuando echamos la vista atrás y vemos a los rostros que están alrededor de Leopoldo cuando llama a la insurrección, nos damos cuenta de cosas bien particulares. Miren esto. Todos los 23 de enero celebramos algo que hoy queremos recordar, la esencia de la rebelión de un pueblo. Pero el 23 de enero de 1958 lo que ocurrió fue que un pueblo se alzó, que un pueblo se levantó, que un pueblo dijo ya basta, que un pueblo dijo desde las calles, tenemos que salir a conquistar la democracia. La democracia en el 58 no se conquistó sola. Y hoy, más de 50 años después, Venezuela también está sometida a lo mismo que estaba sometida en 1958. Nosotros hoy queremos hacer un llamado a los venezolanos, mujeres, hombres, jóvenes, gente de la juventud prolongada, indígenas y criollos, blancos y negros, mujeres y hombres, a que nos alcemos ante lo que significa un gobierno que quiere impulsar la presión de nuestro pueblo. No es lo mismo hacer un llamado insurreccional cualquiera que hacer un llamado insurreccional con Gabriel Puerta Ponte detrás. Porque si se va a hablar de insurrecciones en Venezuela y se tiene a Gabriel Puerta Ponte detrás, evidentemente los entendidos saben de qué se habla. Bastante gente que fusiló a ese señor a nombre del comunismo, hasta sus propios compañeros. Y vieron allí a un despistado muchachuelo que quizás su rostro en aquel momento no lo decía nada a mucha gente. Era diputado suplente de poca relevancia para el país. Y mírenlo dónde está ahora. Hace un llamado a la insurrección y el primero que se entrega es él. Se entrega y entonces empieza su épica y a sacar videos que había dejado grabados, llamando a los militares a ponerse del lado correcto de la historia. ¿Se les olvidó? Aquí lo tienen para que lo recuerden. A los militares que hoy están en las calles, les quiero mandar un mensaje muy claro, muy sereno y enmarcado dentro de nuestra Constitución. Ustedes también tienen el derecho y el deber de rebelarse ante órdenes que buscan reprimir al pueblo venezolano, de rebelarse para hacer cumplir la Constitución. No lo hagan más, rebélense, digan que no es ni su deber y mucho menos es una orden que ustedes deben cumplir. Y muchos pensarán, ay, el pueblo se quedó preso y los militares no actuaron y tal. Lo que pasa es que hay gente que llegó tarde y de verdad la vorágine informativa hizo que muchas cosas la gente las pasara por alto. Hubo una operación militar. Esa operación militar se llamó Operación Jericó y buscó con fundamentalmente componentes de la Fuerza Aérea realizar acciones en contra del régimen chavista, en contra de Nicolás Maduro, para deponerlo. Sobraron militares dispuestos a hacer esto. El chavismo, la contrainteligencia y la infiltración del régimen los logró contener. Y otra vez fueron capturados los militares y los políticos no aparecieron. El plan consistía en sobrevolar la ciudad capital de Venezuela, Caracas, con un avión tucano artillado y bombardear diversos puntos estratégicos, como la sede de la Dirección de Inteligencia Militar y el edificio central de Telesur, ubicados en el municipio Leoncio Martínez, al este de la ciudad. Asimismo, el plan contemplaba bombardear la Plaza Venezuela, uno de los puntos de concentración masiva más importantes de Caracas. Los ministerios públicos y de defensa también serían atacados, y la sede de la alcaldía del Distrito Capital, en el centro de la ciudad, al igual que el Palacio de Miraflores, la sede del gobierno central. Con este ataque, los golpistas esperaban sumir al país en el caos y sembrar el pánico en la población. Pareciera, además, que la gente cree que la Operación Gedeón es la primera operación develada, montada, infiltrada y utilizada a favor del régimen. Pues no. Fíjense que cuando se revisa
cuando hacemos esta plomería informativa y revisamos las cañerías del régimen, nos encontramos muchas veces con el mismo guión, las mismas tácticas, los mismos protagonistas, los mismos manipuladores y los mismos argumentos. No pierdan vista de todo este video, pero muy especialmente de la parte final de este video que van a ver. Ahí en ese video se observa. Ahí está el capitán Henry Javier Salazar Moncada. Ahí está, ¿lo ves? Porque tengo que ponerle rostro, ¿ves? Ahí está. Está el capitán, este es el primer teniente Henry Salazar Moncada. Ahí está. El capitán Héctor José Noguera Figueroa, está ahí. Y está el teniente retirado Luis Hernando Lugo Calderón. Este que está ahí. Ellos estaban preparando este video, grabaron el video, está la esposa del teniente Salazar, la señora que está allí, la esposa del teniente. Ella se llevó el video grabado, ella se llevó la cinta de 8 minutos 32 segundos. Pero nosotros tenemos computadoras, tablas, teléfonos, etcétera, etcétera, y ahí están todos los vínculos, las llamadas que hicieron durante toda la preparación, con quién se comunicaron. Y no solo son estos compañeros, compatriotas que aparecen allí, sino que hay otros. Ese video son 6 personas, les pusieron uniforme, hicieron una simulación de que estaban todos los componentes, pusieron gorras de varios de los componentes para que creyeran que estaba el ejército, que creyeran que estaba la marina, que estaba la aviación, que estaba la Guardia Nacional, y dar la impresión que era un movimiento de más volumen al país. ¿Que dónde lo iban a sacar? Desde Estados Unidos, con la señora Patricia Poleo, que es el contacto que ellos tienen con una televisora. Tenemos las declaraciones, ¿vale? Es que no cambian ni siquiera los personajes. Diosdado infiltrando, Jorge Rodríguez engañando, los mismos cuadritos, las mismas fotos y los mismos caracteres en la misma cartelera, y la culpa es de Patricia Poleo. ¿Y los políticos? ¿Y los políticos que hicieron el llamado? Bien, gracias. Bueno, Leopoldo preso, claro. ¿Y qué? Con todo un partido y un poco de gente pintando su cara en franela, ¿verdad? Porque él era el mártir. Pero nadie hablaba de los militares presos. Nadie habla de los militares presos. Esos rostros nadie los conoce. Préstenle atención a este video, donde este señor Diosdado Cabello habla de cada uno de los implicados. Pero hay un implicado en particular del cual vamos a hablar después de este video. Adelante. Anoche fue detenido el teniente Antix, no está en esta foto, Ricardo José Antix Zapata fue detenido anoche. Y fue detenido hoy el teniente Peter Alexander Moreno Guevara, en el día de hoy. Peter Moreno. ¿Conocía usted el nombre de Peter Moreno? No. Es uno de los capturados por la Operación Jericó. Por una operación donde lo expuesto por Diosdado, el 95% es mentira. Donde no hubo respeto al debido proceso. Donde cayeron los militares, los que eran y los que no eran. Donde hubo juicio sin debido proceso y hubo sentencia. Y los políticos del caso pedían por su ausencia. ¿Conocía usted el rostro de Peter Moreno? Seguramente no. ¿Hizo algo el Partido Insurreccional Voluntad Popular por poner el nombre de estos militares en millones de franelas para regarlas por el mundo y pedir la libertad de este y otros militares? No. ¿Quién es la única persona que termina clamando por la libertad de este y los demás militares? Su familia. El día de ayer, martes, en el programa que comparto con Neomar Hernández
en RCR 750, emisora radial venezolana, conversamos con la señora Marilú, con la madre de este oficial, quien nos informó que ya él cumplió la sentencia. Él fue sentenciado a 4 años de cárcel. La sentencia ya la cumplió y todavía sigue preso. Vamos a escuchar completa la intervención de la madre de este oficial. Adelante. Bueno, mi hijo fue llevado en calidad de testigo el 12 de febrero del 2015. Él fue condenado injustamente, sin una sola prueba, con los juicios totalmente vejados, como lo que hace el gobierno de Venezuela. Y bueno, culpado vilmente de un invento que el gobierno inventó, pero que quiso que la gente creyera. Y para hacerlo más creíble metieron a gente inocente presa. Y uno de ellos es mi hijo. Mi hijo, en la primera condena le habían echado 10 años, 8 meses y 21 días. Para la gloria de Dios, aceptaron la apelación y luego lo sentenciaron a 4 años y 7 meses, que fue la condena que cumplió el 20 de octubre del año pasado, y hasta la fecha de hoy a mi hijo en Ramo Verde no le llega la boleta de libertad. La Corte Marcial se ha dado la tarea de lavarse las manos, está totalmente hermético. Ningún organismo judicial, militar, de lo que sea, no quieren dar respuesta de que por qué mi hijo aún sigue preso. Estas son alturas que todavía la boleta de excarcelación no le ha llegado a Ramo Verde. Eso es totalmente... Señora Marilú, una pregunta. Pero ¿qué explicación le dan? Porque ya él cumplió su pena en octubre, ya estamos en mayo. ¿Qué explicación dan las autoridades? Mire, la Corte Marcial, el director de la Corte Marcial, lo único que dijo, y eso de tanto rogarle la esposa y nosotros allá y denunciarlo y todo, nos dijo que él seguía preso porque hasta que no le dieran una orden de arriba, no le podían mandar su boleta de excarcelación. O sea, en este país las leyes no se cumplen porque no hay Estado de Derecho. ¿Qué orden de arriba se puede esperar para una persona que ya cumplió su sentencia? ¿Quién es el que está detrás de todo esto? ¿Quién es el que quiere que los militares no salgan? Especialmente mi hijo. Y con mi hijo hay otros más que están esperando su boleta de excarcelación y no le llegan. Yo quisiera saber quién es el de la orden de arriba que no permite que le llegue la boleta de excarcelación a Ramo Verde, a ninguno de esos militares que están presos. Así es. Señora Marilú, ¿cuándo fue la última vez que usted pudo ver a su hijo, pudo visitarle? Sabemos que hay todo un tema de preocupación de familiares de presos políticos, incluso en medio de todo este tema de la pandemia y la cuarentena, porque, bueno, se teme por las medidas mínimas para el tema de los prisioneros, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo ver a su hijo? Mira, la familia no ve a Peter desde que empezó la cuestión de la pandemia, más o menos hace ya como un mes y medio. Pero al igual, el gobierno agarra todo por excusa. Porque cómo entra el DGCIN a Ramo Verde y hace unos tremendos requisas de allanamiento, como le digo yo, y voltean eso para arriba y entran hasta sin mascarilla. ¿Por qué razón o motivo no dejan entrar a los familiares para llevarle que sea el bocado de comida? Sí. Porque todo es excusa, ok, tenemos que tener cuidado del coronavirus, eso está perfecto. Pero qué más antídoto que nosotros los familiares, cuando tenemos nuestros hijos presos que queremos irlo a visitar. Ese es el mejor antídoto que hay. Y el peor coronavirus es Maduro, es el gobierno completo de Maduro. Porque nos prohíben algo que es tan sagrado para nosotros, que es ver a nuestros hijos. ¿Por qué? Señora Marilú, sí, finalmente, usted ha hablado de otros militares que están más o menos en la misma condición de Peter. ¿Usted sabe
¿Cuántos exactamente? Porque sé que esto es uno de los tantos casos de entre las tantas conspiraciones reales o inventadas, la mayoría de ellos por supuesto inventadas, que el régimen ha tratado de venderle a los venezolanos en los últimos, diría yo, 7, 8 años. ¿Cuántos más, como Peter, en estos momentos están allí por ese mismo caso de una supuesta conspiración que, bueno, que naufragó y que ellos lograron develar y que ahora están presos entonces y no lo sueltan ni habiendo cumplido la condena? Exacto. ¿Cuántos hay allí? ¿Cuántos hay allí más o menos en esta misma situación? Mira, hasta donde sé yo el conocimiento que tengo en Ramo Verde, hay 4 esperando boleta de excarcelación. Con condena cumplida. Con condena cumplida. Con condena cumplida, completa. Imagínese. ¿Verdad? Y todavía lo tienen ahí. Yo diría que secuestrados. Claro. Porque secuestrados con la diferencia que uno sabe dónde están. Pero ¿por qué no lo dejan salir? ¿Por qué no le dan su libertad como tiene que ser? Mire, ese caso empezó mal con todos sus inventos, y está terminando mal. Yo recuerdo que al primer preso que le hicieron esto fue a Baduel. Justamente cuando Baduel, mi hijo llegó a Ramo Verde, Baduel en esa época lo iban a liberar, y no lo liberaron, y no lo han vuelto a liberar más nunca. Entonces yo siempre tuve ese temor de que no le sucediera eso a mi hijo, y eso hoy día lo estoy viviendo en carne propia. No es justo. Señora Marilú. No me parece. Señora Marilú. No me parece. Por supuesto que no, y a nosotros tampoco. Y estamos hablando de que esto es lo importante. Mi hijo está cumpliendo años. A ver, que teníamos, sí, tenemos allá a la señora. Son 5 años y 6 meses que él tiene preso. No es justo. ¿A quién yo le pido justicia? ¿A quién yo le digo, liberen a mi hijo, mándenle la boleta de excarcelación? Si yo le hablo al viento, a mí los únicos que me oyen son ustedes, las redes, porque mis manos están atadas. Señora, y no me parece lo que hacen con mi hijo ni con ningún hijo, porque eso duele. Nosotras las madres somos los que llevamos esa carga, ese dolor. Pero ¿a quién le interesa? ¿A quién? No es justo, señora Marilú. Yo clamo justicia, clamo justicia por la libertad de mi hijo y por la libertad de todos los presos políticos. Marilú Guevara es la madre del primer teniente Peter Moreno, capturado, acusado de formar parte de la Operación Jericó, procesado y enjuiciado sin derecho a la defensa, sentenciado a 4 años de cárcel. Ya cumplió su condena y allí lo tiene y no lo dejan salir. ¿Escucharon ustedes a la madre de este oficial clamando por la libertad de su hijo, que ya cumplió condena? ¿Conocía usted este caso? No. Hablan de casos como este, que no es el único. Los políticos que llaman a los militares a alzarse y después los abandonan, no. ¿Ha visto usted despliegue de prensa para atender el caso de este y otros militares? Como veía usted despliegue de prensa para atender las cuitas de la telenovela de Leopoldo y Lilian, con Lilian gritándole desde afuera de la cárcel y Leopoldo respondiéndole desde dentro de la cárcel, porque Romeo y Julieta tenían meses sin verse. No, ¿verdad? Tampoco nos han explicado cómo fue que tenían meses sin verse y luego salió embarazada, pero eso es un tema de que es tan escabroso que yo prefiero ni entrar a debatirlo. Yo me quedo con este caso. Me quedo con el caso de Peter Moreno y de su mamá Marilú Guevara, llorando en un teléfono pidiendo la libertad de su hijo. ¿Y los políticos dónde están? Nos sobran militares. Militares con familia. Militares que se arriesgaron. Pero nos faltan políticos. Nos falta una oposición. Son traidores y 1000 veces traidores. Son desleales. Son capaces de hacer llamados a alzamiento. Que no están mal hechos. Yo estoy de acuerdo con la insurrección. Es que es la única salida.
la salida armada es la única salida contra este régimen. Los que no están de acuerdo son ellos. Que pareciera que le están haciendo el favor al régimen. ¿No les parece sospechoso que estos políticos llamen a los militares a alzarse y después que los militares se alzan, ellos se esconden, van presos los militares y siguen los políticos haciendo llamado a alzarse y el círculo vicioso parece nunca terminar? Oye, por favor, el que quiera ver las cosas que las vea y el que no las quiera ver, mejor que se calle. Yo de verdad no voy a explicar más. Porque el que no ha entendido esto es porque es imbécil, es porque es chavista o es porque simple y llanamente no se merece la libertad, se merece el chavismo. En el siguiente segmento vamos a ver otra prueba más de cómo el chavismo ha buscado todas las vías posibles para acabar con la vida del venezolano, convirtiéndolo en un guiñapo. Acabaron con la alimentación, impusieron el hambre, enfermaron al venezolano, y cuando el venezolano enfermó por todas las penurias y llegó a un hospital, los hospitales también los habían destruido. Los espero en el próximo segmento.